Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio Jaim. Y gracias le doy al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha concedido la oportunidad de estar una vez más aquí en PAB 550, hoy 4 de enero del año 2026. Amigos, como ustedes saben, y lo hemos dicho en programas anteriores, este programa primeramente llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim, ministerio al cual yo dirijo. El Ministerio Jaim tiene un centro de estudio eh, ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Reranón, en Ponce, específicamente en el centro comercial Plaza Reranón. Allí estamos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde estudiamos la Sagrada Escritura desde el lente judío. El Centro de Estudios Hebraicos, el Camino Nazareno, está allí ubicado. Si usted entra al centro comercial, el segundo estacionamiento a la izquierda, usted va a encontrar un edificio pintado de blanco y gris, dando para la parte posterior hay una cortina azul y allí estamos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Si usted desea conocer a la figura histórica de Jesús de Nazaret de la perspectiva hebrea, o sea, la perspectiva judía del lente judío, y conocer el pensamiento conceptual judío de las Escrituras, le extendemos la más cordial invitación. Pues originalmente, como hemos dicho en este programa, el grupo mesiánico que da inicio en el mundo del segundo templo con la figura de Juan el Inmersor, quien continúa luego Jesús de Nazaret, que en su nombre era Yehoshua, abreviado Yeshua, era conocido como la secta de los nazarenos. Ellos no eran identificados como fundadores de una nueva religión, ni tampoco se divorciaron de su cultura, su religión, ni su pensamiento judío del mundo del segundo templo. Al contrario, era parte de ese mundo del segundo templo y las cosas que ellos hablaban no eran temas, no eran ideas extrañas para la audiencia de ese entonces. Conocer y entender esto es fundamental para poder entonces leer los documentos que habla de este movimiento mesiánico del mundo del segundo templo y a la misma vez comprenderlo. Ayer en nuestro centro de estudio estuvimos hablando del Evangelio de Juan y por qué el Evangelio de Juan es diferente a los demás evangelios. ¿Por qué cuál es la intención del Evangelio de Juan ser escrito de la forma que fue escrito? Y hay que entender, y lo hemos mencionado varias veces en este programa de radio, hay que entender la expectativa, hay que conocer la expectativa mesiánica que tenía la audiencia del Mundo Segundo Templo y estaba promoviendo el movimiento mesiánico conocido como la secta de los nazarenos. Este movimiento mesiánico y esta expectativa mesiánica que existía en el Mundo del Segundo Templo es fundamental entenderlo para poder trazar bien las cartas de Pablo, los evangelios conocidos como Marcos, Mateo y Lucas, eh, los demás documentos que están en lo que se conoce como el Nuevo Testamento, que en el tiempo que estos documentos fueron escritos de ninguna forma tenía la intención de sustituir lo que usted llama hoy el Antiguo Testamento, que para ellos era la Biblia. Si usted lleva tiempo escuchando este programa, hemos hablado muchas veces de la importancia de conocer la Biblia que Jesús estudiaba, la Biblia que Jesús conocía, porque Jesús de Nazaret, al igual que Pablo, al igual que los 11 apóstoles originales, porque el número 12 se quitó la vida, al igual que Juan el Inmersor, o Juan el Bautista, cuyo nombre era Yohanan ben Zacarías, estas personas no conocían el Nuevo Testamento. Cuando ellos hablaban de las Sagradas Escrituras, ellos no hacían referencia al Nuevo Testamento. Cuando Pablo hablaba de la palabra de Dios, de ninguna forma él intentaba aludir a la idea de unos escritos que sustituían la Biblia que él conocía. Incluso ayer tuvimos la oportunidad de leer un texto del libro Los Hechos que claramente nos enseña cuál es la escritura que Pablo conocía y a qué Pablo hacía alusión
cuando hablaba de la palabra de Dios. Y eso se encuentra en Hechos capítulo 28, donde en el versículo 17 él está hablando el texto está hablando de cómo él habló, estaba conversando con las personas más prominentes de los judíos de la región de Roma, porque él fue llevado a Roma. Y él está explicándole a ellos que él no hizo nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de sus antepasados. En otras palabras, Pablo no estaba hablando en contra de la identidad judía, ni de su judaísmo. Pablo no estaba en contra de la fe de Israel y sus tradiciones. Y él fue llevado preso ilegalmente, o mejor dicho, injustamente, por simplemente hablar de la esperanza de la resurrección de los muertos y la puerta que Dios abrió por medio de su Mesías a los gentiles. Incluso cuando leemos ese mismo texto, usted va a encontrar que él va a decir que él estaba hablando realmente de la esperanza de Israel. El versículo 20 usted va a encontrar que él dice, así que por esta causa os he llamado para verlo y hablarlo, pues por la esperanza de Israel llevo encima esta cadena. Esto es interesante, porque cuando usted lee las cartas de Pablo y habla del mensaje, del evangelio que Pablo le lleva a los gentiles, que es diferente al evangelio que Juan el Inversor está trayendo, que Jesús de Nazaret está llevando, al igual que los demás apóstoles, el evangelio de Pablo Pablo lo recibió directamente de Yeshua porque es un evangelio para los gentiles. Por eso es que hemos dicho en este programa que utilizar las cartas de Pablo para evangelizar a los judíos es un error, porque las cartas no fueron escritas para los judíos. Las cartas fueron escritas para gentiles. Y Pablo, en este documento está diciendo Lucas que Pablo está hablando, todo el tiempo habló de la esperanza de Israel, la esperanza que los gentiles que escuchan su evangelio tendrán participación, no a la inversa como se ha comenzado a promulgar o se comenzó a promulgar después de la muerte de los apóstoles y la reinterpretación de estos documentos pues, por parte de los gentiles. También vas a encontrar en ese mismo documento que el versículo 20 dice que él fija un día para comenzar a hablar con ellos, testificando fielmente las, con respecto al reino de Dios. ¿Qué relación tiene la esperanza de Israel con el reino de Dios? Esos temas los tratamos ayer en el Centro de Estudios Nazarenos, el Centro de Estudio Hebraico, el Camino Nazareno. Y mira cómo continúa diciendo, y los persuadí acerca de Jesús, apoyándose tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que de ninguna forma Pablo tenía otro documento como la Biblia. Pablo no tenía Nuevo Testamento. Así que por eso es que nosotros hacemos un énfasis grande de conocer la Biblia que conocían los originales, o sea, conocían los discípulos originales, que conocía el Señor Yeshua, que conocía Pablo de Tarso, para poder entonces entender los documentos que tenemos en nuestras manos, que luego se llamó el Nuevo Testamento por causa de Marción el hereje. Y ayer estaba hablando en nuestro centro de estudios de cuán importante es trazar el orden cronológico de los libros y de las cartas, porque Pablo no escribió libros, escribió cartas, y estas cartas fueron escritas a una audiencia. Esta audiencia tenía unos temas, unos asuntos, unas problemáticas que él va a tratar en esas cartas. Usted no puede tomar versículos de una carta de Pablo con otro versículo, otra carta de Pablo para establecer una teología. Cuando usted hace eso, usted está alterando el propósito original del documento. Cada carta tiene su audiencia tiene su razón de ser, y hay que tratarla como lo son, documentos dirigidos a una audiencia en particular, en un tiempo particular, con una problemática, unas preguntas, unas inquietudes y un propósito particular. Y así sucede también con los evangelios. Cada evangelio tiene una razón de ser, tiene una audiencia, y por eso es que cuando usted conoce
el mundo del Segundo Templo y la forma de escritura del mundo del Segundo Templo, usted va a entender por qué hay aparentes discrepancias o aparentes contradicciones en la narración de los evangelios, que en sí no son contradicciones intencionales, sino que tenían una razón de ser. O mejor dicho, contradicciones por error, sino que tenían una razón de ser. Y ayer estaba mencionando en el centro de estudios que cuando usted lee el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que comúnmente se promueve su lectura inicial para una persona que se ha convertido al cristianismo, porque se llama el Evangelio del Amor, cuya intención no es esa. Si usted mira el mismo documento, usted va a encontrar que el autor dice cuál es la razón de él escribir ese Evangelio. Usted se va a sorprender porque la intención no es que usted conozca el Evangelio del Amor, sino que la razón es que él quiere mostrar que Yeshua es el Mesías. Pero, ¿acaso los demás evangelios ya no están hablando de la mesianidad de Jesús? ¿Acaso cuando Marcos, Mateo, Lucas incluso, que escribe para Teófilos Benhanán, no están mostrando ya de por sí que Él es el Mesías? ¿Por qué Juan tiene que escribir un evangelio para mostrar que Jesús es el Mesías? ¿Cuál es la problemática o cuál es la intención detrás del documento para escribir de la forma en que escribe? Y ayer estaba hablando en el centro de estudios que tenemos que tener en cuenta que el autor de este evangelio inicialmente eh, es un discípulo original, o sea, es uno de los 12. Esto lo dice incluso los últimos versículos, del versículo 20 en adelante, lo está afirmando el mismo documento, donde dentro de los círculos académicos se dice que estos últimos versículos muy probablemente los pudo haber escrito un discípulo de él para terminar el libro, como sucedió así también con la Torá. Si usted va a la Torá, al Pentateuco, que en el mundo de Israel se conoce como la Torá, porque se conoce como la instrucción de Dios por Israel, usted va a encontrar que el libro de Deuteronomio cierra narrando la muerte de Moisés y cómo Moisés era un hombre escogido por Dios que hizo muchas señales de parte de Dios. Y el autor claramente no es Moisés, es una persona terminando, un escriba terminando el rollo para darle un cierre al rollo adecuado y así sellar el libro o el rollo y convertirlo en lo que lo tenemos hoy como el rollo de la Torá. Y así mismo sucede con este evangelio. Esta persona está añadiendo un cierre que ya de por sí está haciendo alusión a la persona de quien comenzó el rollo, pero él está editando para darle un cierre al libro y convertirlo en lo que hoy lo tenemos. Y tenemos vamos a ver que el que está terminando el libro está afirmando que el autor original de este evangelio es el mismo del cual se habla en otro lugar, o en otro de los evangelios, que si el Señor quería, si Adonenu Yeshua, nuestro Señor Jesús, quería que Él estuviese vivo para el día de su retorno, no le competía a nadie decidir si no iba a suceder esto. Y esto es clave porque nos está dando una pista de que el autor de este evangelio es uno de los discípulos originales. Adicional a eso, vamos a ver que en otro evangelio, este discípulo estaba presente el día en que el Mesías revela el origen de su alma. Eso es lo que usted conoce como la transfiguración. Y no es que Jesús está revelando de que Él es Dios, eso así no lo entienden los antiguos judíos, este documento o esa experiencia, sino que el Mesías está revelando el origen de su alma, la pureza de su alma, el alma del Mesías, como decimos dentro de la sabiduría de Israel. Y usted va a encontrar que en esa experiencia que usted conoce como la transfiguración, eh, que también está allí, aparece Moisés y Elías, están tres discípulos, Jacobo, Pedro y Juan. Y usted va a encontrar que hay de uno de ellos se dice que si él quiere que él esté cuando él venga en su gloria, ¿quién se puede oponer a eso entre los seres humanos? O sea que el Evangelio está haciendo una alusión, el Evangelio de Juan está haciendo una alusión a esta persona que
dentro de la tradición se conoce como Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los hijos del trueno. Este mismo Juan es el que estaba en Patmos, el último sobreviviente de los discípulos originales que no vio al Mesías venir. Y esto es clave, esto lo hemos enseñado varias veces en este programa, hemos dado mucho énfasis a este tema en nuestro centro de estudio y lo hemos también transmitido en nuestro canal de YouTube. Hemos estado llevando el mensaje de la importancia de entender que los discípulos originales pensaban que el Mesías iba a regresar en el tiempo de ellos. Ellos siempre pensaron que si ellos hacían lo que Yeshua les ordenó hacer, ser testigo de su resurrección, ser testigo de su mesianidad, el Mesías iba a regresar en el tiempo de ellos si esa audiencia se volvía a Dios. Y por eso es que ellos sentían la urgencia de proclamar el evangelio de Yeshua, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de entender que el justo fue muerto por causa de los pecados, para que se cumpliese lo que dijo Isaías, que por su nombre, por sus méritos, que eso es lo que significa en el pensamiento conceptual judío, otros en arrepentimiento serían hallados justos. ¿De qué? De el juicio que Dios habría de emitir sobre el mundo en el día de la ira grande y terrible que Dios había encomendado a su Mesías ejecutar. Ese era el pensamiento mesiánico y escatológico de esa audiencia, de estos discípulos originales. Y este último discípulo preso en Patmos por testificar la mesianidad de Yeshua y su resurrección y la fidelidad a la palabra de Dios, que ya les mencioné anteriormente, que no se refiere al Nuevo Testamento, sino a lo que ellos conocían como la Biblia, que es la ley y los profetas. Él está en Patmos y él no ve a Yeshua venir. O sea, está en Patmos y el Mesías no ha llegado. Soy el último vivo. Donde el libro de Revelaciones nos muestra de que sí él recibe una revelación de que sí el Mesías va a regresar, pero todavía no. Que primero tenían que suceder una serie de cosas y que entre esas alcanzaría la culminación del plan de Dios para Israel y para todos los que están unidos a la fe del Mesías, que es lo que Pablo promueve a los gentiles. Y este Juan en Patmos ve estas cosas, sella el libro, o mejor dicho, termina el libro, y este mismo Juan es el que eventualmente va a Éfeso y allí comienza a escribir este evangelio. Y si usted lo compara con los demás evangelios, se va a dar cuenta que en este evangelio de Juan no se va a hablar de la destrucción del templo, no se va a hablar del el retorno inminente del Mesías en la gran tribulación que ellos vivieron en el año 70, porque cuando usted lee a Marcos, lees a Lucas y lees a Mateo hablando de la gran tribulación, eso se está refiriendo, esos documentos o esos textos, esas palabras de Yeshua hacen alusión a la experiencia del año 70, no a nada futuro que va a suceder cuando se firme un pacto de paz y se reconstruya un tercer templo y venga el anticristo, como se ha reinterpretado esos documentos. No. Yeshua está hablando en el tiempo de él, Yeshua está haciendo alusión al segundo templo, de cómo iba a ser desolado, cómo iba a ser destruido, y cómo esta tribulación iba a venir de parte de Dios con el único propósito de forzar, de cierta forma, el arrepentimiento para que el Mesías venga. De ninguna forma beberás hasta que digas que bendito el que viene en el nombre del Eterno. Una alusión a un texto que se encuentra en el libro de los Salmos, que comienza a decir, o mejor dicho, antes de esas palabras, bendito el que viene, Baruch haba Beshem Adonai, que dice el texto en hebreo, dice el texto en hebreo, Haná Adonai Hoshiana, Haná Adonai Hachlichana, Baruch haba Beshem Adonai, que en el texto en español usted va a leer, por favor, oh Eterno, sálvanos, por favor, oh Eterno, redímenos, bendito el que viene en el nombre del Eterno.
algo que está, o una expresión profética que está relacionado al libro de Éxodo, donde el faraón que oprime al pueblo, y uno preguntaría entonces, ¿puede el humano oprimir a otro? ¿Pueden los poderosos oprimir a los débiles por sí mismos? ¿O son instrumentos utilizados por Dios para alcanzar su propósito? Y usted va a encontrar en el libro de Éxodo que el pueblo implora por ayuda cuando el faraón se comporta con maldad hacia ellos. Y ahí es que en el Eterno interviene. Así que podemos, a partir de las ideas que se encuentran en la Torá, entender el propósito de las tribulaciones. Y ellos entendían, porque así lo habían recibido el maestro Nazaret, que esta tribulación podría avanzar el retorno del Mesías, pero no ocurrió. Y las razones las hemos dicho en otro momento. Cuando, cuando tú lees el Evangelio de Juan, usted va a darse cuenta que este Evangelio no tiene ese tema en mente. Y hay otros temas adicionales que él no los va a tratar porque él se va a enfocar en probar de que Yeshua es el Mesías y traer, no solamente que Yeshua es el Mesías, traer un mensaje para lidiar con la presente realidad de que el Mesías no viene todavía. Y usted va, por ejemplo, a encontrar en el versículo 30 del capítulo 20, donde él dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, pero estas han sido escritas para que creáis que Yeshua es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Miren qué interesante. Un libro que comienza diciendo en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esa introducción, que es un midrash alegórico que usted no puede tomar de forma literal, el autor ahora está cerrando su evangelio diciendo que esto él lo escribió para que el que lo lea entienda que Yeshua es el Mesías. ¿Y por qué él estaba haciendo esto? ¿Acaso ya no habían documentos que probaban de por sí el testimonio de que la mesianidad de Jesús? ¿Por qué él tenía que escribir esto? Y la respuesta a esto está en que en ese periodo del tiempo que él está escribiendo este evangelio, está sucediendo también algo muy importante en la historia de la fe de los nazarenos. Y es que personas estaban abandonando la idea de que Yeshua era el Mesías porque él no regresaba. Incluso vas a encontrar en las cartas de Juan que se va a hablar de ese tema. Eran de nosotros, pero ya no son de nosotros. Vas a encontrar también incluso en la segunda carta de Pedro que se dice, que dice en el capítulo 3 que están burlándose. ¿Dónde está la señal de su venida? ¿Dónde está él? No ha regresado. Este trasfondo es importantísimo a la hora de leer el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque, amigos, los documentos que usted tiene en su mano, como el Nuevo Testamento, tiene una intención, una razón de ser. Y no era reemplazar la Biblia que ellos conocían. No es un Nuevo Testamento para eliminar el viejo, como los gentiles hicieron después para crear su propia Biblia. Incluso, y tengo que añadir aquí porque es un dato histórico a tener en cuenta, es una situación accidental por causa de Marción. Marción comienza a crear, a seleccionar los libros que él entiende que deben ser los que debe estudiar o debe preservar la fe que él estaba promoviendo. Él tenía su propia versión de Lucas y él escogió ciertas cartas de Pablo y otras no. Y como consecuencia de esto, incluso los documentos que sonaran muy judíos, él los rechazó. Como consecuencia de esto, ante esta herejía declarada por otro, obviamente, porque uno es el que declara a otro hereje, siempre ha sido así históricamente, es que nace lo que usted conoce como el Nuevo Testamento. Se reúne un grupo de líderes a seleccionar cuáles son los documentos que sí se van a tomar como auténticos y correctos para desafiar y contrarrestar la problemática de esto que está haciendo Marción, que eventualmente fue declarado hereje.
Pero sin embargo, aún Marción siendo declarado hereje, lo que él trajo se ha preservado hasta hoy. Y es la idea de un Nuevo Testamento versus un Antiguo Testamento. Todavía lo tenemos hasta hoy en nuestras manos. Así que de cierta forma, Marción ganó en su influencia, en las ideas que él estaba promoviendo. Y con respecto a este Evangelio de Juan, ayer estábamos hablando de este Evangelio, estábamos enseñando de que este Evangelio tiene una intención, además de probar de que Jesús es el Mesías, va a tener un mensaje pastoral. Un mensaje pastoral. ¿Y qué significa un mensaje pastoral? A él, ante la situación de entender de que el Mesías no va a regresar en el tiempo de él va a escribir un evangelio que se va a convertir en el evangelio que se va a utilizar dentro de los círculos de su escuela, porque él tenía también unos discípulos, Juan tenía unos discípulos, para estudiar y vivir la fe mesiánica, dejando a un lado la expectativa inmediata de su retorno. A él le fue revelado que el Mesías sí va a regresar, pero no va a regresar en su tiempo. No se va a apresurar su venida, sino que ahora está en las manos de Dios decidir cuándo Él va a regresar. Y este tema el apresuramiento de la venida del Mesías o la venida del Mesías a su tiempo es un tema que hemos tratado extensamente en nuestro centro de estudio a partir de un texto de los profetas que habla de la restauración de todas las cosas, donde Dios dice que Él se apresuraría a hacerlo a su tiempo, donde no tiene lógica alguna el que Dios se apresure a hacer algo a su tiempo si ya tiene un tiempo señalado para hacerlo. ¿Por qué apurarte si ya hay un tiempo señalado? Y los rabinos debaten sobre ese tema y ellos mismos también concluyen de que si la generación era meritoria de la redención, Dios se apresuraría a traer la redención, pero si la generación no es meritoria de redención, entonces Dios la traería a su tiempo. Y esos temas usted los va a encontrar en los documentos de los nazarenos con respecto a cómo respondería o cómo respondió la audiencia de aquel entonces cuando Jesús comenzó a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha hecho disponible. Eso es lo que significa se ha acercado. Y el reino de los cielos no es otra cosa que la esperanza de Israel. Por eso es que le traje ese texto del libro de los Hechos. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que el tema, y esto lo hablaba yo en el centro de estudio, el cristianismo enseña el fundamento del mensaje del cristianismo, del evangelio que predica el cristianismo, es la vida después de la muerte, o sea, baja al cielo o baja al infierno. El judaísmo, el judaísmo que también Jesús pertenecía, el judaísmo que Pablo de Tarso pertenecía, porque ellos eran judíos, nunca abandonaron su judaísmo, nunca abandonaron la religión de su pueblo, es lo opuesto, es traer a Dios a la tierra, o sea, hacer que el cielo y la tierra vuelvan a ser uno. Y ese es el mensaje del el evangelio del reino. Cuando se habla de el reino de los cielos está disponible, es una forma de decir que Dios desea morar con su pueblo y por eso ha enviado a su Mesías para que lo escuchen y se vuelvan a Dios antes de que Dios tome por decisión exterminar la tierra. Eso está en el profeta Malají y por eso es que usted va a encontrar que Jesús pone en su vida en el medio, como Moisés también lo hizo en la Torá, para que Dios no exterminara del todo esa generación, sino que Dios le diera continuidad a la existencia por los méritos de su Hijo. Y a eso es lo que hace alusión el Evangelio de Juan cuando dice, de tal manera amó Dios su creación. No dice el humano, su creación. Vaya al texto griego, se va a sorprender. Que dio a su unigénito, o sea, a su Mesías, para que en él, a todo aquel que crea que él es el Mesías, no se pierda, o sea, no sea destruido, mas pueda tener
vida eterna. ¿Y qué es vida eterna en el pensamiento conceptual judío? Eso es lo que debemos preguntarnos, porque en el pensamiento conceptual de los nazarenos, amigos, la salvación y la vida eterna no era lo mismo. Yo le doy gracias al Eterno por este espacio. Para mí es un gran honor poder estar con esta media hora con ustedes todos los domingos. Y yo le pido al Todopoderoso que me dé la oportunidad de poder estar la semana próxima para continuar este y otros temas de el Ministerio Jaim que habla del Mesías y el camino de Dios. Con el favor del Eterno me despido hasta la próxima. Buena semana. Shalom.